Gloria a Dios. Dios los bendiga, bienvenidos. Damos gracias a Dios que nos permite abrir su palabra. Venimos a buscarle, venimos este día, primer día de la semana, domingo, ya en este mes de junio, a darle honra y gloria al Señor. Hoy vamos a hablar del cuerpo de Cristo. Y la pregunta es, ¿eres parte del cuerpo de Cristo? Gloria a Dios, es una pregunta que nos podemos hacer. Y para ello vamos al texto base de este día. Bienvenidos todos, ahí en Colosenses 1:18. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses 1:18. Gloria a Dios. ¿Eres parte del cuerpo de Cristo? Te puedes preguntar. Dice así la palabra: y Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Gloria a Dios, aleluya. La ponemos ahí, la escritura, y la repetimos, ¿no? Gloria a Dios, sí se vio ahí en sus pantallas. Gloria a Dios. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Gloria a Dios. Como parte de autoexaminarnos a nosotros mismos si estamos realmente en la fe de Cristo, debemos de corroborar si realmente somos parte de su iglesia. Amén. Parte de su cuerpo, porque Cristo levantó una iglesia que es su cuerpo y de la cual Cristo es la cabeza. Amén. Siervos de Cristo, ¿verdad? Hemos estado hablando de los siervos de Cristo de este tiempo final. Todos hemos sido llamados a ser hijos de Dios, hemos sido llamados a ser siervos del Altísimo, pero también hemos sido llamados a ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Hemos sido llamados a todo esto. Miren, muchos dicen ser cristianos, dicen que aman a Dios, pero también dicen a la vez que pues no aman a la iglesia. No sé si los ha visto o los ha escuchado. Y que por eso no se congregan, no tienen comunión con la iglesia de Cristo. Y yo me pregunto, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser posible que digan que aman a la cabeza, que es Cristo, pero que no aman a su cuerpo, que es la iglesia? Amén. Y de la que ellos deben de formar parte, porque fuimos llamados a ser parte del cuerpo de Cristo. Hemos sido llamados a ser un cuerpo en Cristo Jesús. Y recordemos, Cristo siempre es la cabeza. O sea que no es posible decir yo amo a Cristo y decir a la vez no amo a su iglesia, no amo a su cuerpo. Esto es algo contradictorio, es una contradicción, es como darnos un balazo en el pie, ¿sí? Es como negarnos a nosotros mismos, es negar nuestra salvación. El que dice que ama a Cristo pero que no ama a su iglesia o a la iglesia de Cristo, es negar ser parte del cuerpo de Cristo. Cristo nos llamó a ser parte de su cuerpo. Jesús mismo oró, ¿verdad?, por sus discípulos antes de ir a la cruz del Calvario, antes de ir al sacrificio, a esa cruz. Ahí en Juan 17, en el Evangelio de 17:21 quedó registrada esta oración en la cual Jesús oró como sigue. Jesús dijo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, nadie puede decir que es un verdadero cristiano, pero que no forma parte de la iglesia de Cristo. Un verdadero creyente en Cristo es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Es uno, como Jesús oró, es uno con Cristo y con el Padre. Así como el Cristo y el Padre son uno, dice que ellos, la iglesia, los apóstoles, los discípulos, sean uno
en nosotros. Y remata ahí Jesús y dice ahí asimismo que es parte de nuestro testimonio para el mundo perdido. Amén. Que el mundo vea que hay un cuerpo, que hay una iglesia de Cristo y que es la que da testimonio. Amén. Esa palabra cuerpo viene del griego soma, así como se escucha, con ese soma, que significa un conjunto organizado, constituido de partes y miembros. La frase del cuerpo de Cristo la encontramos a través de todo el Nuevo Testamento, de todo el Nuevo Testamento, y es una metáfora frecuentemente encontrada respecto a la iglesia, Eclesia, acuérdense, eclesia es la asamblea de creyentes en Cristo, eso es la iglesia. En Romanos 12:5, no lo vamos a buscar, solamente voy a dar algunas citas donde habla del cuerpo de Cristo. Dice en Romanos 12:5 que a la iglesia se le llama un cuerpo en Cristo. En 1 Corintios 10:17 se le llama a la iglesia un cuerpo. En 1 Corintios 12:27 y en Efesios 4:12 se le llama el cuerpo de Cristo. Y en Hebreos 13:3 se le llama el cuerpo. O sea que la iglesia se iguala claramente con el cuerpo de Cristo. También ahí en Efesios 5:23, en Colosenses 1:18, ahí encontramos esta metáfora. Una metáfora es una realidad o concepto expresado por medio de una realidad o concepto diferentes, con lo que se representa, o guarda cierta relación de semejanza. Y por eso aquí la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, nos hace semejanza a la iglesia con el cuerpo, con un cuerpo que tiene diferentes miembros, diferentes partes, y esa metáfora la encontramos en la mayor parte del Nuevo Testamento. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, Dios guardó silencio acerca del nacimiento de la iglesia de Cristo, que sucedió este nacimiento o fue fundada por Cristo en el día de Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo y surge la iglesia de Cristo. Pero esto fue, quiero decirles, fue un secreto oculto, una verdad que no fue revelada en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Y esto como parte de la estrategia redentora de nuestro Dios. Amén. Dios es un Dios de estrategias, Dios es un Dios sabio, es un guerrero estratega, gloria a Dios. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, fue un misterio revelado hasta que Cristo vino. Amén. Por eso no se encuentra en el Antiguo Testamento. Esta revelación fue revelada hasta que Cristo vino. Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Y yo también lo reprendo en el nombre de Jesús. Ni idea tenía que cuando Cristo muriera, Cristo mismo iba a levantar una iglesia. Satanás pensaba que había vencido a Cristo en la cruz del Calvario, que no había permitido que Él gobernara sobre el pueblo de Israel, porque a eso había venido Jesús, a gobernar sobre el pueblo de Israel. Pero Dios tenía, ahora sí que como dicen por ahí, ¿verdad?, un as bajo la manga, y Cristo vino a entregar su vida en la cruz para salvarnos y levantar una iglesia. Amén. Levantar de los dos pueblos, tanto de los judíos como de los gentiles, levantar un solo cuerpo, una sola iglesia, como vamos a ver más adelante. Y Satanás no sabía que esta iglesia lo iba a mantener a raya durante los últimos 2000 años. Gloria a Dios. Desde las 7 iglesias que habla el libro del Apocalipsis en los capítulos 2 y 3, desde la iglesia de Éfeso hasta la iglesia de Laodicea, que hablan de todo lo que es la vida de la iglesia de Cristo o el cuerpo de Cristo durante diferentes etapas de la historia. Satanás no sabía que esa iglesia lo iba a mantener a raya hasta nuestros días,
a pesar del tiempo que estamos viviendo, que somos la última iglesia, la iglesia de la Odisea, que es una iglesia que dice la palabra que es la peor de las iglesias, la iglesia tibia, la iglesia que no se está preparando para la venida de Cristo y que debe de prepararse porque Cristo ya viene. Amén, gloria a Dios. Pues hasta esa iglesia el Señor ha levantado a la iglesia, ¿para qué? Para someter a raya al maligno, y eso como parte de su estrategia, amén, y para mantener a raya al enemigo. Es más, el anticristo no puede manifestarse al mundo hasta que nosotros, la iglesia, partamos de la tierra y vayamos allá con el Señor. Dice la palabra en Colosenses 1, 24, 26, gloria a Dios, hablando del cuerpo de Cristo, dice así la palabra: ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Por quién? Por su cuerpo, que es ¿quién? La iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto los siglos, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos. Gloria a Dios. Vemos aquí cómo este misterio de la iglesia había estado oculto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vino. Amén. Dice oculto desde los siglos, las edades. Y dice, y ha sido manifestada hoy a sus santos, o sea, a nosotros. Amén. Los que somos parte de la iglesia de Cristo. Entonces, la dispensación de la gracia, la era de la iglesia de Cristo, amén, del cuerpo de Cristo, fue revelada a nosotros, a los hombres. ¿Cuándo? Hasta los postreros días. Podemos decir que los postreros días, ¿cuándo comenzaron? Cuando vino Cristo a este mundo. Desde su primer venida comenzaron esos postreros días, y estos postreros días pues ya están casi por cumplir 2000 años, amén, de que Cristo vino. Gloria a Dios. Esta dispensación sigue vigente, la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia, estará vigente ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga y arrebate a su iglesia, hasta que Cristo venga y rapte a su iglesia. Gloria a Dios. Desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, ese es el tiempo del periodo, la dispensación de la gracia, amén, del cuerpo de Cristo. Entonces, como este evento, el arrebatamiento que estamos esperando ya la iglesia es pronto, pues es necesario que ya nos metamos al cuerpo de Cristo, que seamos parte de ese cuerpo de Cristo, que nos autoexaminemos si estamos siendo parte de ese cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Miren, Saulo, que fue cuando era todavía un fariseo, un religioso fariseo, y que posteriormente tuvo un encuentro con Cristo en el camino a Damasco, y en el cual tuvo un encuentro con Cristo y ahí se convirtió en el apóstol Pablo. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Él perseguía, dice, a los del camino de Cristo, así se les empezó a llamar a la primera iglesia de Cristo, eran los del camino, así se referían a los primeros cristianos. Mira, esos son los del camino de Cristo, ¿verdad? Así los llamaban porque creían en Cristo. Y Jesús mismo se le tuvo que aparecer al apóstol Pablo en su carácter de perseguidor de la iglesia, en su carácter de fariseo, en su carácter de religioso, ¿sí? Y Jesús le hace la siguiente pregunta a Saulo, le pregunta: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Es más, vamos a ver eso en Hechos capítulo 9, versículos 1 al 6. Vamos a ver, esto es bien importante, esta escritura. Hechos 9, 1 al 6 dice así: Saulo, respirando amenazas y muerte, respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, de Cristo, vino un día al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase hombres o mujeres de este camino, así se les llamaba a la primera iglesia, los del camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor
de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, o sea Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Gloria a Dios. Gracias a Dios por este pasaje que encontramos ahí en el libro de los Hechos. Saulo dice que perseguía a la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Amén. No me voy a cansar de repetir esto, que somos el cuerpo de Cristo. Y quien se mete con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿con quién se está metiendo realmente? Pues con Cristo mismo. Amén. Esto es, con su cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Por eso Cristo le dice a Saulo, dice: ¿por qué me persigues? Saulo perseguía a los del camino de Cristo, ¿sí? Pero Jesús se le aparece ahí en el camino a Damasco y le dice: ¿por qué me estás persiguiendo a mí? O sea que tarde que temprano todos aquellos que persigan al cuerpo de Cristo, que persigan a la iglesia, tarde que temprano terminan lastimados. Y miren, ya sea durante esta vida o en su gran mayoría, entiendo, terminarán siendo echados al infierno, al lago de fuego, todos aquellos que se meten con el cuerpo de Cristo, todos aquellos que se meten con la iglesia. Amén. Tarde que temprano recibirán su castigo. Amén. Porque no nomás persiguen a la iglesia de Cristo, sino persiguen a Cristo mismo. Amén. Entonces, imagínense qué tan imponente habrá sido la voz de Cristo, la presencia que sintió Saulo en ese momento todavía, que aún cayó del caballo, y en ese momento Saulo era un hombre religioso, arrogante, prepotente, ¿verdad? Pedía cartas, se sentía muy salsa, ¿verdad? Pedía cartas ahí en la sinagoga para que le dieran la oportunidad de aprender y de meter a la cárcel a todos los del camino de Cristo. O sea, era muy prepotente. Saulo en ese tiempo había estudiado, era un estudioso, era abogado de profesión, había estudiado el ser abogado, Saulo. Y qué tan imponente ha de haber sido y tan fuerte fue la voz de Cristo, que dice que Saulo empezó a temblar. E inmediatamente dice la Escritura que cambió la autoridad de su religión, del fariseísmo, del judaísmo fariseo, cambió esa autoridad. ¿A quién la cambió? A la autoridad de Cristo. Dice que él estaba temblando. O sea que imagínense la presencia de Cristo mismo cuando se le aparece a Saulo. Entonces dice la palabra que Saulo verdaderamente se arrepiente. Esa palabra arrepentirse viene del griego metanoia. O sea que Saulo cambia de rumbo. ¿Cuál era el pecado de Saulo principalmente en ese momento? Era que estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Inmediatamente cambia de autoridad. Inmediatamente ni siquiera le pregunta, bueno, sí le preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Cristo. Cristo se le dice: yo soy Yeshua HaMashiach, a quien tú persigues. Inmediatamente Saulo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Ahora sí, ¿qué le dijo Saulo? Le dijo: ¿para qué soy bueno, Señor? ¿Para qué sirvo, Señor? Amén. Dios, jefe, Adonai, no sé cómo le haya dicho ahí Saulo a Cristo, ¿verdad? Le dijo: ¿para qué soy bueno? ¿Qué quieres que yo haga? Y ya el Señor le da instrucciones. Amén. Le dice: ve a esta ciudad y ahí se te dirá lo que tengas que hacer. Es más, en ese momento Saulo quedó ciego durante 3 días. Dice que ayunó, fue llevado a la ciudad y ahí se le dieron instrucciones. Entonces Pablo, quien
quien previo a su encuentro con Cristo fue un perseguidor de los discípulos de Cristo, fue un perseguidor del cuerpo de Cristo, y el apóstol pues consideraba este pecado, lo consideraba como uno de sus peores pecados o sus mayores pecados en su vida. Pero gracias a que tuvo ese encuentro con Cristo, él se pudo arrepentir, él pudo cambiar. Amén. Dice ahí en 1 Corintios 15:9, esa sí la vamos a buscar, la vamos a tener ahí en su aleluya, gloria a Dios. Vamos a poner 1 Corintios 15:9. ¿Sí? ¿Sí la tenemos por ahí o no? Si no la leemos, si quieren acompañarme en sus Biblias. ¿No está? Dice 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia. O sea, Pablo ya en ese momento, ¿verdad?, se sentía indigno de servir a Cristo. ¿Por qué? Porque él había sido perseguidor del cuerpo de Cristo, y esto como que le pesaba mucho al apóstol Pablo. Gloria a Dios, pero Dios lo levantó como a pesar de que dice que era el más pequeño de los apóstoles, yo creo que fue de los más grandes de los apóstoles, el apóstol Pablo. Entonces, como parte de hacernos el examen a nosotros mismos, que hemos estado hablando del autoexaminarnos, si estamos en la fe de Cristo, nos tenemos que estar continuamente preguntándonos, examinándonos si estamos realmente o somos parte del cuerpo de Cristo. Amén, que es la iglesia. Pablo escribe más adelante a la iglesia de Corinto acerca de los que toman la cena del Señor indignamente. Eso sí lo vamos a leer, 1 Corintios 11, 27 al 32. Vamos a ver la importancia de discernir el cuerpo del Señor. Dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan, beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos ya han muerto, o sea, muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Esa palabra discernir viene del griego diacrino, significa separar completamente, hacer distinción, distinguir, hacer una diferencia. Amén. Eso es discernir, juzgar. Gloria a Dios. Discernir es entender, es comprender y comprobar la obra de nuestro Señor Jesucristo, el significado de su obra en la cruz, valorar su sacrificio, ¿sí? No tomar la cena indignamente significa eso, que mucha gente la toma pero que no valora el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Y entender que Él nos hizo dignos y justos. Amén. Cuando nos arrepentimos y aceptamos ese sacrificio de cruz, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El término discernir también viene del latín discernere, que expresa lo mismo, distinguir o separar. Amén. Discernir es sinónimo entonces de hacer juicio. Distinguir significa comprender. Amén. Entonces, cuando una persona discierne algo, debe de comprenderlo, distinguirlo, hacer diferencia entre lo bueno, entre lo malo, entre lo correcto, entre lo incorrecto, y ser muy prudente en su manera de actuar. Un ejemplo de esto es cuando un individuo se desenvuelve como parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia. Amén. Que es un grupo de personas, como ya vimos, grupo de miembros.
debe de observar su entorno, su comportamiento, cómo es la iglesia, amén, determinar de acuerdo a la palabra de Dios qué está bien, qué está mal, amén, qué está correcto, cómo deben ser sus acciones dentro del cuerpo de Cristo, amén. ¿Para qué? Para llevar una convivencia saludable con el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Eso es discernir, eso es lo que tenemos que hacer como parte del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para tomar la cena del Señor dignamente y no indignamente. O sea que no podemos discernir las cosas espirituales con una mente carnal, con una mente natural. Necesitamos primeramente haber sido renovados con la palabra de Dios, con la escritura, amén, con la palabra de Cristo, con el Espíritu Santo. Necesitamos primeramente ser renovados, ser injertados, gloria a Dios, al cuerpo de Cristo. Necesitamos ese nuevo nacimiento. ¿En dónde? En el cuerpo de Cristo. Esa palabra pruébese, probarnos, viene del griego dokimazo, que significa ser apto, ser aprobado, ser confirmado, consistente en probarnos si estamos o no en la fe de Cristo, si estamos o no, o somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. En esa carta que Pablo le escribe a los Corintios, les describe algunas fallas, algunas faltas que tenían que ver con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Amén. Y que tenían que, y les exhorta a eliminar esas fallas. Por ejemplo, dice ahí la escritura que había divisiones internas en la iglesia. Ahí el apóstol Pablo les exhorta a que ya no haya esas divisiones. Ahí dice el capítulo 1, versículo 10. También dice la palabra que había falta de discernimiento, como leímos ahorita. Gente que tomaba la cena del Señor pero no discernía, no comprendía por qué debía de tomar la cena del Señor, entendiendo que era el cuerpo de Cristo, que era parte del cuerpo de Cristo. Dice el capítulo 5 ahí de 1 Corintios que había inmoralidades de tipo sexual que tenían que ser quitadas de la iglesia. Algunos otros ahí en el capítulo 8 dice que comían lo sacrificado a los ídolos y Pablo les reprende a que ya no lo hagan. Algunos más, dice el capítulo 10, practicaban la idolatría, todavía como se creían parte del cuerpo de Cristo, pero estaban practicando la idolatría todavía. Habla ahí el capítulo 11 de cómo debía ser el atavío de las mujeres, cómo se debían de vestir, ¿verdad? Con decoro, ¿sí? No enseñando de más, ¿verdad? O sea, la mujer tenía que vestirse decorosamente, no con vestidos ostentosos ni peinados ostentosos, ¿sí? Y también el capítulo 12 al 14 habla de que en la iglesia había descontrol en las manifestaciones espirituales, y para eso le establece un orden ahí Pablo, para que en la iglesia hubiera ese control, ese orden en las manifestaciones espirituales. Gloria a Dios. Todo esto tendiente a ¿qué? A conformar el cuerpo de Cristo, un cuerpo con un estado de salud saludable, amén, sano, un cuerpo sano, gloria a Dios, que no tuviera enfermedades, que no tuviera pecados. El mismo pueblo de Israel en el Antiguo Testamento participó de la cena simbólica que fue cuando el Señor derramaba el maná todas las mañanas. Esa es una revelación, ¿verdad?, de lo que sería la cena del Señor más adelante, porque el pan que caía del cielo era un símbolo de la obra redentora de Jesucristo, era el pan del cielo. Jesús mismo lo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, amén, yo soy el pan vivo, el que me coma, dice, tendrá vida eterna. Es necesario, ¿verdad?, comer ese pan espiritual. Por eso ahora nosotros participamos de la cena del Señor como Jesús nos enseñó, nos mandó que celebráramos. Pues nosotros al comer este pan, ¿verdad?, espiritualmente, ¿qué estamos haciendo? Estamos comiendo el cuerpo de Cristo en lo espiritual, no físicamente, pero sí espiritualmente, y nos hacemos parte
del cuerpo del Señor. O sea, tiene un sentido espiritual ser parte de su cuerpo. Gloria a Dios. Entonces, la iglesia de Cristo está llamada a ser el cuerpo de Cristo. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Yo le puse aquí 10 razones o verdades por las cuales la iglesia es el cuerpo de Cristo. Voy a dar unas citas, no las apúntenlas si quieren, pero o estudienlas después, pero hay 10 razones por las cuales somos el cuerpo de Cristo. La primera es que los miembros del cuerpo de Cristo deben estar unidos a Cristo. Amén. Unidos entre sí, debemos estar unidos entre sí a Cristo. ¿Para qué? Para edificarnos y poder crecer en el amor de Dios. Eso está ahí en Efesios 4, versículos 15 y 16. En segundo lugar, los miembros del cuerpo de Cristo tenemos por cabeza, todos tenemos por cabeza a nuestro Señor Jesucristo. No tenemos a ninguna religión como cabeza, no tenemos a ningún hombre como cabeza, ningún religioso como cabeza. Nuestra cabeza, la cabeza del cuerpo de Cristo es Cristo mismo. Eso está ahí en Efesios 1, 22 y 23. 3. Los miembros del cuerpo de Cristo somos la representación física y espiritual de Cristo en el mundo. Gloria a Dios. Repito, el cuerpo de Cristo, nosotros, la iglesia, los miembros del cuerpo, somos la representación física y espiritual de Cristo en este mundo. Gloria a Dios. O sea que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, es el organismo por medio del cual Cristo manifiesta su vida al mundo de hoy. Ninguna religión puede tomarse este atributo, ningún religioso puede decir que es el representante de Cristo. El representante de Cristo es su cuerpo, es la iglesia. Gloria a Dios, la que tiene a Cristo en su corazón, la que tiene al Espíritu Santo, como vamos a ver un poquito más adelante. O sea que ninguna filosofía, ninguna doctrina religiosa puede representar a Cristo en el mundo. Eso está escrito ahí en 1 Corintios 11, 28 y 29. 4. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, amén, habita en el cuerpo de Cristo, habita en los miembros del cuerpo de Cristo. Eso lo podemos ver ahí en Romanos 8, 9. Todos tenemos un mismo espíritu. El cuerpo de Cristo, todos tienen un mismo espíritu. Julián tiene el espíritu, para ser parte del cuerpo de Cristo tiene que tener el Espíritu Santo. Pedro igual, la hermana Lulú igual, Noelia, Elsa, Rosy, Paco, Caleb, todos tenemos que tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Somos templos del Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu de Dios, dice la palabra que entonces no somos de Él. El cuerpo, amén, como cuerpo tenemos que ser el templo del Espíritu de Cristo, haber recibido el Espíritu Santo para nacer de nuevo. Como Jesús le enseñó ahí a Nicodemo, ¿verdad? Cuando lo buscó de noche el religioso, ¿verdad? Nicodemo, y le dijo, ¿cómo puedo ser parte de, ahora sí que de tu cuerpo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo me puedo salvar? Tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Tienes que recibir al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder ser parte del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, todos en el cuerpo de Cristo necesitamos el Espíritu Santo en nosotros para ser realmente partes del cuerpo de Cristo. 5. Los miembros del cuerpo de Cristo poseemos una diversidad de dones espirituales apropiados para determinadas funciones. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. O sea que el cuerpo de Cristo es una unidad, aunque está compuesta de muchos miembros. Y aunque son muchos, somos o son un solo cuerpo. Amén. Eso está escrito ahí en 1 Corintios 12. 6.
Los miembros del cuerpo de Cristo comparten un lazo común con todos los demás cristianos, independientemente del origen, raza o ministerio que tengan. Amén. Como está escrito en 1 Corintios 12:25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amén. O sea que si eres parte del cuerpo de Cristo, nos tenemos que estar preocupando unos por otros. Amén. Ahí podemos discernir si estamos siendo parte del mismo cuerpo de Cristo. 7, ser parte y miembros del cuerpo de Cristo nos da seguridad de que somos salvos. Amén. Cuando tú eres parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia de Cristo, amén, eso te va a dar seguridad de tu salvación, como dice Juan 10, 28 al 30, el Evangelio de Juan 10, 28 al 30. 8. Los miembros del cuerpo de Cristo compartimos la herencia de Cristo, amén, como un cuerpo. Somos coherederos con Cristo, como dice Romanos 8, 17. Gloria a Dios. Y 10, ¿verdad? Estamos confirmando quiénes son parte de este cuerpo. Bueno, los miembros del cuerpo de Cristo. Fuimos reconciliados en un solo cuerpo, como dijimos, de entre ambos pueblos, entre el pueblo de los judíos y el pueblo de los gentiles, los que no tenían pacto con Dios. Los dos pueblos fueron unidos en uno solo en estos últimos tiempos o en los postreros tiempos a partir de que Cristo vino. Eso está escrito en Efesios 2, 16. Gloria a Dios. Entonces los miembros del cuerpo de Cristo fuimos reconciliados en un solo cuerpo. Ya no hay varios cuerpos, ¿verdad? Dios tiene un solo cuerpo, que es la iglesia, que es su pueblo. De los dos pueblos, del judío y del gentil, el Señor hizo un solo pueblo. Gloria a Dios. Entonces, como cuerpo de Cristo, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos de la cabeza, que es Cristo. Como cuerpo de Cristo, ¿quién es nuestra cabeza? Es Cristo. Necesitamos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Necesitamos los pensamientos de Cristo. Tener la mente de Cristo, como escribió también Pablo. Necesitamos tener los pensamientos del Señor, su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Nos necesitamos unos a otros como cuerpo. Amén. O sea, así como en el cuerpo tenemos diferentes partes, ¿verdad?, que nos sirven para diferentes cosas. Tenemos una mano, dos manos que nos sirven pues para una función. Tenemos dos pies, dos piernas que nos sirven para otras funciones. Tenemos órganos internos que nos sirven para diferentes cuestiones. Pues así es el cuerpo de Cristo, tiene diferentes funciones y por eso nos necesitamos unos a otros como parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y en estos tiempos finales, quiero decirles, y con esto vamos a ir concluyendo, vamos a concluir, pues la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, está siendo atacado terriblemente, está siendo fuertemente perseguido. Amén. Siempre ha sufrido persecución la iglesia de Cristo, pero en estos tiempos finales todavía el cuerpo de Cristo será perseguido más terriblemente, será atacado. ¿Sí? Estos ataques cada día que pasen irán creciendo, ¿sí? Seguirán en aumento. ¿Y todo esto para qué? Para que se dé cumplimiento a la profecía bíblica. Amén. Jesús mismo nos previno que en los tiempos finales su cuerpo, su iglesia, seríamos aborrecidos por el mundo. Ahí en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, ¿sí? Que esto sucedería en el tiempo final, que su cuerpo, que la iglesia sería perseguida terriblemente, que esta misma guerra, ¿verdad?, pues servirá para ver quiénes son parte de ese cuerpo
y quiénes no son parte del cuerpo de Cristo, como dice la palabra. Curiosamente, ninguna otra religión en el mundo o ninguna otra creencia, ¿verdad? Porque no somos una religión, es atacada como el cristianismo, como los que creemos en Cristo, como los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Ningún otro cuerpo, por así decirlo, o llamarlo cuerpo religioso, ¿verdad? El cuerpo de Cristo es el único perseguido en el mundo. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué creen que sea esto? ¿Será porque tenemos la verdad? Amén. ¿Será porque tenemos la verdad de Cristo? ¿La verdad de la palabra de Dios? Miren, de los de afuera, de la iglesia, estamos siendo atacados, ¿sí? Todos los días. Hay una élite mundial que ataca el cuerpo de Cristo, que ataca la fe de Cristo, que está atacando como nunca antes al cristianismo. Hay grupos, como quieran llamarlos, Illuminatis, etcétera, que están dedicados a destruir y que buscan destruir al cristianismo, a la fe cristiana en nuestros días. Los gobiernos de los países están presionados por la ONU, que es utilizada por estos grupos elitistas mundiales que tienen bajo su control a este organismo, a la ONU, pues están estableciendo, están ordenando, están presionando a los gobiernos del mundo a que se acaten leyes que son antibíblicas, que son antipalabra de Dios, ¿sí? O sea que la iglesia, el cuerpo de Cristo en estos tiempos finales tenemos muchos enemigos. Nuestro principal enemigo es Satanás, ¿verdad? Pero él tiene a sus huestes que están dedicadas a atacar la palabra de Dios. Atacan de diferentes maneras, están atacando con leyes, ¿verdad? Sacando leyes que van en contra de la familia, en contra de los niños, en contra de la familia como Dios la creó. Quieren distorsionar todo lo que es la palabra de Dios, quieren eliminar la palabra de Dios, es más, la misma palabra Dios quieren eliminarla para que no haya un Dios en el cual uno se tenga que someter o temer al Dios creador. Está atacada la iglesia, el cuerpo de Cristo, por diferentes movimientos que son pagados por esta misma élite. Hay movimientos abortistas, movimientos feministas, movimientos LGTB, la ideología de género, aún supuestos movimientos que van a favor de, entre comillas, de derechos humanos, también van en contra, ¿verdad? No son derechos humanos, son los derechos inhumanos, yo los llamaría, que van en contra de la misma palabra de Dios. Y aún esto es afuera de la iglesia, y de dentro de la iglesia pues también estamos atacados. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo está siendo atacado por la apostasía de estos tiempos finales, por falsos hermanos, por falsos pastores, apóstoles, con teologías muchos enseñan teologías progresistas, como la aceptación de pecados sexuales dentro de la iglesia. Todo lo que enseñó el apóstol Pablo, ¿verdad? Que estaba cometiendo errores la iglesia, pues ahora se trata de introducir esos mismos errores en la iglesia, dentro de la iglesia. Dan enseñanzas o doctrinas de error, doctrinas de demonios, doctrinas como el ecumenismo, la teología de la prosperidad, un evangelio light. Se enseña un evangelio light en las iglesias, donde ya no hay que pagar un precio por seguir a Cristo, sino que hay que aceptar los pecados con total tibieza, como habla Cristo de la última iglesia, de la iglesia de la Odisea, que es una iglesia tibia. Que sea una iglesia sin compromiso, que sea una iglesia que acepte principios sociales, ¿sí? Que sea aceptada socialmente. Nada que ver con el evangelio de Cristo, amén, de luchar contra el pecado, contra la carne,
contra todo lo que desagrada a Dios. Entonces, concluimos, ¿qué espera Cristo de su iglesia en estos tiempos finales? ¿Qué espera Cristo de su cuerpo? Amén. Previos a su regreso, bueno, pues Cristo nos dio la autoridad, como dice la palabra, nos dio su poder por medio de su espíritu, por medio de su palabra. ¿Para qué? Para enfrentar todos estos retos que tenemos como cuerpo de Cristo. Tenemos retos muy fuertes. Jesús mismo dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra su cuerpo, contra su iglesia. Gloria a Dios. Entonces, si estamos siendo atacados, pues bueno, tenemos a Cristo. Hasta que no nos vayamos, tenemos que luchar y pelear por nuestra fe. Amén. Pelear como cuerpo de Cristo hasta que Cristo venga y nos levante. Gloria a Dios. Entonces, concluimos que tenemos que examinarnos a nosotros mismos si somos parte del cuerpo de Cristo en estos tiempos finales. Nos congregamos, te congregas. Para ser parte del cuerpo de Cristo necesitas congregarte, necesitas un pastor o pastores que te dirijan. ¿Tienes comunión con otros miembros del cuerpo de Cristo, con la iglesia? Amén. Si no tienes comunión con otros miembros del cuerpo de Cristo, quiere decir que estás fuera del cuerpo de Cristo. ¿Participas continuamente de la cena del Señor en la iglesia? Amén, como Cristo nos ordenó. Gloria a Dios. Vemos la importancia de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Tenemos que estar participando de la cena del Señor. ¿Andas en el Espíritu o andas en las cosas de la carne? ¿Utilizas tus dones espirituales para edificar a otros miembros del cuerpo de Cristo o de plano no los utilizas? Gloria a Dios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cómo debemos ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Amas a la iglesia de Cristo? ¿Amas al cuerpo de Cristo? ¿Te preocupan los demás miembros del cuerpo de Cristo? ¿Oras por ellos? ¿Te preocupan los perdidos? La gente perdida, la gente que no conoce a Cristo. ¿Amas estudiar la palabra de Dios? Todo eso es señales, todo eso son preguntas con las cuales nos podemos autoexaminar para ver si somos parte realmente del cuerpo de Cristo. Cristo viene muy pronto, quiero decirles, a levantar a su iglesia, a levantar a su cuerpo, a llevar a su cuerpo a su presencia. Amén. Su cuerpo también Jesús lo llama su novia y Cristo vendrá por su novia. ¿Para qué? Para hacerla su esposa ahí en las bodas del Cordero. El Señor nos llevará ya a su trono, gloria a Dios. Los 24 ancianos representan a ese cuerpo, esa iglesia que el Señor va a levantar ya muy pronto y nos llevará al cielo, al tercer cielo, gloria a Dios, a que nos gocemos ahí en las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Terminamos con una escritura que dice ahí, primera de Corintios 12, 27. Gloria a Dios, es un texto que nos aprendimos en esta semana y que dice así: vosotros o ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno en lo particular somos parte de ese cuerpo que es el cuerpo del Señor y del cual Cristo es su cabeza. Gloria a Dios. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, queremos darte gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, que tú levantaste un cuerpo de creyentes, un cuerpo, Señor, que te representan a ti en este mundo. Gracias, Señor, que somos parte de ese cuerpo por medio de todo lo que hemos comentado, de todas estas palabras que nos hablan, Señor, que nos revelan que debemos ser parte de este cuerpo. Te damos gracias, Señor, porque tienes un cuerpo y tú eres la cabeza de este cuerpo, Señor,
Gracias, Señor, que tu palabra está en nosotros, tu Espíritu Santo está en nosotros, lo que nos hace ser parte de tu cuerpo, Señor. Gracias, Señor, tú vienes pronto a levantar un cuerpo, el cual tú estás edificando desde hace 2000 años, Señor. Gracias, Señor, queremos ser parte del cuerpo, queremos autoexaminarnos, saber, Señor, si estamos siendo partes de este cuerpo, Señor, o estamos apartados, estamos separados, Señor. Por eso, Señor, debemos, Padre, discernir, Señor, debemos, Señor, examinarnos, Señor, si estamos siendo parte de tu cuerpo, si estamos realmente, Señor, dentro de este cuerpo que tú nos llenas, Señor, que somos parte tuya, Señor. Gracias te damos, Señor, a ti sea la honra y la gloria, Señor, y queremos ser parte de este cuerpo. En el nombre de Jesús, sobre todo estos tiempos finales, Señor, en que tú vendrás por este cuerpo, Señor, y lo levantarás y lo llevarás, Padre bendito, allá hasta tu mismo trono. Te damos gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios, Dios los bendiga. Recuerden, Cristo viene pronto. Amén. Viene por su iglesia, viene por su cuerpo. Y pues recuerden la palabra Maranata. Cristo viene ya. Bendiciones.